Senadora Escudero. Gracias, presidente. Empezamos entonces a fundamentar el proyecto de armas en primer lugar. Quiero, a los efectos de que se entienda cuál es la modificación que estamos empujando, quiero empezar contando cuáles son los sistemas de control o no de armas que existen en el mundo. Existe el sistema de prohibición absoluta de tenencia de armas por parte de la población civil, es el sistema de Malasia y Luxemburgo, el de total libertad, que es el de Estados Unidos y los países árabes, y el sistema de registros de armas y usuarios, que es el de América Latina. Pero la realidad es que en los últimos años, a raíz de la constatación del daño y la cantidad de muertes y heridos por armas de fuego, se ha empezado a virar hacia un sistema que no es solamente el registro, sino también el control, registrar y controlar. La Ley de Armas de la Argentina data de la década del 70, fue dictada por el presidente de facto Lanusse, la 2449, y la creación del registro de armas data del año 75, creado por decreto reglamentario 395. Esta legislación siguió la lógica de esa época. En esa época lo que se buscaba era que los grupos políticos armados no pudieran tener acceso a armas de guerra que se llamaban armas de uso civil condicional en manos de civiles. Entonces, la legislación se refiere únicamente al registro de armas de uso civil condicional, siendo en esa legislación absolutamente libre el acceso a todas las otras armas. Esto fue cambiando poco a poco, pero no en la legislación. Tan es así que el RENAR dependía del Ministerio de Defensa y al Ministerio de Defensa obviamente no le interesaban qué armas podían tener los particulares. En la etapa democrática empieza la autonomización del RENAR de las políticas públicas. Se autoriza la existencia de entes cooperadores y el Ministerio de Defensa firma el convenio entre el registro de armas y la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca, AICACIP, que nuclea a fabricantes y comerciantes de armas y municiones. Es decir, el financiamiento del registro salió del financiamiento público y es financiado por este ente cooperador. Es decir, son comerciantes y fabricantes de armas quienes están financiando al registro, al órgano que supuestamente tiene que controlar también a los fabricantes y a comerciantes. De la nómina del RENAR, hoy, 458 agentes en el país, 67 son funcionarios públicos, 374, el 82% son contratados por fabricantes y comerciantes de armas, con el absoluto conflicto de intereses. Como decimos, en su momento el RENAR fue solamente un órgano de registro, arma que se vendía, arma que se registraba. Y en esa lógica estaba bien que fabricantes y comerciantes tuvieran alguna participación de cooperación. Pero la realidad fue cambiando y a medida que se producen y se produjeron en el país hechos terribles, muchas veces protagonizados por legítimos usuarios, el RENAR tuvo que ir dictando disposiciones y modificando de ser un simple registro a ser un órgano de control. Hoy la función de controlar las armas en poder de los civiles no puede estar privatizada. Es una función indelegable del Poder Ejecutivo Nacional. Entre los años 93 y 2004, más de 170.000 usuarios individuales y 3.140 usuarios colectivos no renovaron sus autorizaciones. Por lo tanto, más de 300.000 armas quedaron fuera del registro. No sabemos qué pasó con estos registros. La Universidad de Lanús, uno de sus expertos en seguridad, vino a la comisión y manifestó
que en 18 años en la Argentina, entre el año 98 y el 2000, se produjeron, 2010, 59.339 muertes por armas de fuego. Y lo comparó con la cantidad de soldados muertos en Vietnam, y los argentinos muertos en épocas de paz por armas por armas de fuego superan a los soldados americanos muertos en 18 años en la guerra de Vietnam. En consecuencia, señor presidente, lo que estamos proponiendo, no derogamos la actual ley de armas, lo que estamos haciendo es complementar la ley de armas, llenando los vacíos que existen hoy en la legislación y llevando disposiciones que hoy tiene el RENAR a rango de ley, porque tienen que tener rango de ley. No estamos a favor del prohibicionismo, no estamos a favor del prohibicionismo ni en este tema ni en muchos, porque sabemos que el prohibicionismo lo único que hace es aumentar el mercado ilegal. Pasamos al proyecto. Un tema central del proyecto es la autoridad de aplicación. Y en esto hemos tomado un excelente proyecto presentado por el senador Biancalani, el proyecto S2891 del 2010. El senador Biancalani transforma el actual RENAR en la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos. Es decir, salimos del simple registro. Esta es una Autoridad Nacional de Control. Va a registrar, pero también va a controlar. Como desde el propio RENAR nos han insistido mucho en que es importante mantener el ente cooperador, la existencia de un ente cooperador, absolutamente decimos está bien, esta nueva autoridad podrá manejarse con un ente cooperador, pero este ente cooperador de ningún modo puede estar formado por los fabricantes y comerciantes de armas. Entonces, lo que estamos diciendo es que sea el ente cooperador un ente público, estatal o no, puede ser un instituto de estudios de seguridad, una universidad. Lo que no puede ser es que el ente cooperador, el que ayuda a la autoridad, esté formada justamente por sectores que la autoridad tiene que controlar, es decir, fabricantes y comerciantes son los sectores interesados en la expansión de la actividad. Establecemos claramente la incompatibilidad. Y eso lo decimos en el artículo 12, un párrafo que agregamos al proyecto del senador Biancalani, es la incompatibilidad entre el ente o sus miembros que no puedan tener intereses afines con la expansión de la actividad. En el artículo 5 establecemos también los principios generales, es decir, el marco de actuación de esta autoridad de aplicación. En el capítulo 2 incorporamos dos organismos importantes, la Comisión y el Consejo Consultivo. La Comisión de Control de Armas y Explosivos va a estar formada por distintas autoridades ministeriales, es un órgano estatal, y el Consejo Consultivo permite la incorporación de las organizaciones de la sociedad civil, de expertos académicos, de universidades, de organismos internacionales, y estos dos organismos son los que definen las políticas públicas en materia de control de armas y de explosivos. La creación de estos dos organismos significa el cumplimiento con el Plan de Acción de Naciones Unidas aprobado por unanimidad en el año 2001 que se enfoca justamente en el control de las armas pequeñas y ligeras. En el capítulo 3 incorporamos el control parlamentario. Aquí le estamos dando al Poder Ejecutivo la obligación de informar anualmente a este Congreso las estadísticas absolutamente desagregadas en materia de armas. Queremos saber cantidad total de fábricas de armas y municiones, cantidad total de materiales fabricados en el país, cantidad de materiales importados y país de origen, cantidad de material exportado y país de origen, cantidad total de legítimos usuarios, las licencias concedidas en cada año, las adquisiciones de las fuerzas de seguridad, y es la única información que el Poder Ejecutivo puede decidir
clasificarla como información de seguridad.